Ya está con nosotros Hugo Neira, con él vamos, bueno, es profesor universitario, ensayista, en fin, historia. Una presentación muy larga que creo que no hace falta porque Hugo es conocido por todos ustedes seguramente. Vamos a hablar con él sobre el significado del informe de la Comisión de la Verdad, comentar un poco el primer reportaje que hemos visto hace un momento. Bienvenido, Hugo. Buenas noches, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. Comenzaremos por comunicaciones, ¿te parece? Es tremendo el informe, en escrito, y es tremendo lo que acabamos de ver. ¿Qué tal si comenzamos por comunicaciones? Sí, creo que ha sido evidentemente un gran impacto el tema del informe de la Comisión, ha sido muy controvertido, pero creo que muchos de las discusiones y los debates que se dieron fueron sin haberlo conocido, ¿no? Es poca la gente, además, que ha tenido acceso a este informe, por eso es el esfuerzo de hacer reportajes para que llegue a un público, digamos, de la televisión, pero... Haces bien, porque yo personalmente me negué a varias entrevistas de televisión y de periódicos cuando no había salido el informe y las conclusiones del doctor Lerner, porque me parecía que era imposible opinar sobre algo que no se tenía sino conjeturas. Luego tuve el honor de ser convocado por el presidente Toledo a la reunión de Paracas, esto no es ningún misterio, de un grupo de personas para tener una conversación franca durante todo un día. Y una semana antes, un número de personas también muy parecido había sido convocado por el expresidente García. Y sin ser infidente, quisiera decirte algo ahora relacionado con el tema de comunicaciones. Yo sugerí, no soy eso sino un ciudadano observador, no formé parte de la Comisión de la Verdad y le tengo una gran admiración, un gran respeto a sus miembros y a su trabajo, sugerí que estaba, bueno, primero dije que estaban muy bien los esfuerzos que habían hecho de hacerla circular por medio de CDs y estas cosas, pero poniéndonos en el Perú, y no somos Canadá, no tenemos pues una computadora por familia, sería bueno, sugerí, y lo digo ahora públicamente, que se tomara una medida republicana que consistiría en ponerla en papel en la institución más republicana y más añeja de la historia de la comunicación, la participación de ciudadanos, que son las municipalidades. Este informe debía estar en manos del pueblo, porque hasta el momento circula elitariamente en la clase política, en la clase intelectual y periodística, y yo sé que hay grandes esfuerzos por hacer folletería. Ponerlo en las municipalidades, abrir una sala para que los ciudadanos vayan a leerlo ahí, porque yo creo que hay que darle al soberano la información terrible sobre el drama de estos 20 años. Sí, justamente, eso me parece que es un punto clave, porque efectivamente el informe es de interés público. Absolutamente. ¿No? Alguna gente sugirió ahí, no sé cómo, que pudiera guardarse en la gaveta de un escritorio, ¿no? Y esconderse un poco, pero este es un tema de interés público y el gobierno... Absolutamente. Ahora, tú en la reunión que tuviste en Paracas, ¿crees que es posible anticipar de alguna manera el sentido que tendrá el pronunciamiento? Yo no anticipo nunca nada. Nada. Tengo una gran curiosidad personal por lo que puede decir el presidente Toledo, lo que puedan decir los líderes políticos, pero no son las únicas personas que están convocados a este tema. El problema del tema de la violencia de estos 20 años que toca la Comisión de Verdad, con todos los elementos de causas que tú vas a atacar después, ¿no? En los otros... vas a abordar los otros informes especiales de televisión de imágenes, es que no solamente pues esto debemos remitirlo a la clase política, es decir, esto debe ser una ocasión para una reflexión de muchos otros actores, por ejemplo, los partidos políticos. Todos tenemos que hacer a la izquierda, al derecho y al centro una reflexión y un mea culpa que nos llevó a esta guerra civil y esta cosa terrible que ha sido la lucha de Sendero, y por otra parte la respuesta que ha tenido, que menos no acabó con una victoria de Sendero, pero en fin, no se puede combatir la barbarie con otra barbarie. Y además de esto, entonces, una reflexión de orden político, filosófico, histórica. El problema del informe es que es a la vez coyuntural, o sea, se espera de las autoridades legítimas que respondan, y a la vez profundo y social. Y por eso en algún momento yo lo comparé al discurso en el Politeama de Manuel González Prada. ¿Qué cosa quería decir con eso? Después de la derrota con Chile, en este caso no ha habido derrota, pero en fin, después de la catástrofe de la guerra con Chile, Manuel González Prada se dirigió con una voz moral. ¿Qué es el tema de la Comisión de la Moral, la Comisión de la Verdad? Buen lapsus, moral y ética. Y planteó el problema de por qué habíamos llegado a esa situación, por qué el Perú había perdido antes de comenzar la guerra misma.
Y este efecto González Prada duró 20 años de discusión, dio como resultado que los herederos, hijos espirituales de González Prada, como fueron después Mariátegui, Basadre, Porras, Sáenz de la Torre, entraron a una gran discusión sobre el Perú para sanarse de este problema. Y bueno, hoy este tema es un tema serio, es el tema de fondo, ahí este es el núcleo principal. Lo que decía una de las personas que decían, ¿cómo es posible? Es una buena pregunta, las buenas preguntas son decisivas. ¿Cómo es posible que no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando en la sierra? Y con esos insultos terribles y étnicos, bueno, que no nos hagamos la pregunta dentro de 5 o 10 años, ¿cómo dejamos pasar la ocasión de entrar en una introspección nacional para saber por qué tenemos tanto racismo, por qué hay tanta violencia, por qué hay tantas fisuras en la sociedad para que no vuelva a ocurrir más? Esto, tú que has nacido en Abancay, este informe de la Comisión de la Verdad, ¿te parece que toca justamente esos temas de fondo? Toca la médula del país, toca la pobreza, toca la vanidad de los grupos vanguardistas que en nombre de la lucha de clases sembraron el dolor en el Perú, y toca también la tendencia en instituciones policiales y de Fuerzas Armadas a responder las cosas de cualquier manera. Entonces, aquí hay un problema fáctico, que es la conversación con las Fuerzas Armadas para que hagamos una lucha para defender la democracia en términos de derechos humanos también, ¿no? Entonces todos estamos involucrados, absolutamente todos, sociedad, clase política, Estado. Yo lo que quiero combatir la tendencia es decir, hay que esperar que el gobierno diga algo y nosotros seguimos discutiendo sobre temas coyunturales. No, esto es serio, esto es profundo, esto es político, económico, social, ético, es todo. Y aquí hay que entrar a un debate a fondo y mucho trabajo de todo orden para mirarnos tal como somos y salir de lo que somos. Claro, lo peor sería dejar de lado esta revisión fundamental que tiene el país, que tiene que hacer de prácticas institucionales, prácticas políticas, comportamientos sociales. Tú sabes, Hans, las sociedades solo se curan en la verdad. Tú sabes muy bien que las sociedades que han sido autoritarias, por ejemplo fue el caso de Alemania, revisando el nazismo dejaron de serlo. Y que las sociedades europeas han avanzado gracias a que supieron discutirse a sí mismos. Es decir, no hay que tener miedo a ventilar nuestros defectos nacionales, a mirarnos tal como somos y a mejorarnos, porque se mejora uno sabiendo qué es y qué prejuicios tiene y que nos habitan todo el tiempo. Y hay fundamental. Cruciales además de plena actualidad, porque no solamente es un problema de revisar, digamos, prácticas institucionales que podrían, por ejemplo, vincularse a Fuerzas Armadas o qué sé yo, simplemente la presencia del Estado en determinadas zonas, que tiene que ver directamente también con la actuación de los partidos políticos, que tiene que ver directamente con problemas sociales que de repente de una u otra forma se han expresado, por ejemplo, en Bolivia, hasta hace muy poco, ¿no? Este es un problema que le concierne al país, digamos, para el día a día, para hoy. Todo se vincula. Por ejemplo, el tema tributario. Si no tenemos una conciencia tributaria, entonces el Estado no tiene pues recursos para pagar policías, para pagar maestros y para estar presente en los pequeños pueblos. En ese vacío es que se incluyó Sendero, ¿no? Y el pueblo campesino con gran sagacidad no lo siguió y huyó o lo combatió, porque hubo rondas. Entonces, ese es un tema. Otro tema, el problema de la justicia. Si no tenemos una justicia adecuada, volverá a aparecer algo que proponga la sustitución del Estado por otro. Se necesita Estado, en todo el sentido de Estado democrático y eficaz y de proximidad. O sea, que todos estos elementos están vinculados, no están aislados. Y la necesidad de la información. Yo estoy muy preocupado de un tema que es la ausencia de hábitos de lectura en la población. Se venden muy pocos periódicos, se consume un libro por año y sin embargo tenemos procesos electorales y ciudadanos que van a votar en el vacío absoluto y en la desinformación. Entonces esto también pasa por interesarlos en que se necesita establecer un acuerdo entre el mundo campesino y el Estado que no hemos tenido. Esos campesinos piden Estado, piden protección. Ahora, es cierto que las Fuerzas Armadas en un momento determinado cambiaron y tuvieron una política social y por eso lograron combatir mejor a Sendero y distinguir pues el campesino del senderista. Y yo creo que aquí todos tenemos que reflexionar sobre lo que ha pasado. Son 20 años. Jorge Basadre se murió. Nadie ha hecho la historia de los 20 años últimos. Hay que hacerla con sinceridad. Yo quisiera convocar a unos jóvenes historiadores para hacer eso, para decir las cosas con toda claridad y veracidad y con mi desinterés, porque yo no juego políticamente a nada, sino que mi país esté mejor y tenga Estado democrático.
No, sería una excelente iniciativa, ojalá tengas esa oportunidad. Ojalá podamos hacerlo. Bueno, y de hecho ojalá que el pronunciamiento que salga por parte del gobierno, que lo haga próximamente el presidente Toledo, que considere todas estas cosas de las que ha señalado ahora y efectivamente aproveche esta oportunidad que representa el informe de la Comisión de la Verdad para tocar los problemas de fondo. Es un tema delicado, yo me doy cuenta que una cosa es la moral y otra cosa es la política, pero yo espero que haya ese pronunciamiento y de la oposición y todos se posicionen ante este tema decisivo que no se puede enterrar, ¿no es cierto? Tampoco debe ser tratado sin conciencia y serenidad. Hay que encontrar un equilibrio entre las dos cosas. Así es, y sin embargo... responsabilidad, ¿no es cierto? Así es. Son 17.000 personas que han sido convocadas, no se puede callar eso. Así es. Es demasiado, está ahí, ¿no? Si no queremos que no se repita, hay que tratarlo. Y hay que ser conscientes de que muchos de esos discursos, digamos, de eslogan, de frases simplemente que uno puede ver muy escuetamente, pero de forma maniquea, muchas veces que expresan pensamientos violentistas y otros excluyentes que están vigentes todavía. Absolutamente, yo me escandalizo cuando todavía encuentro gente que sigue pensando que la lucha armada es un camino, precisamente porque este informe no se ha entendido bien qué es, ¿no? Entonces esto también es un elemento, y dejar de pensar que criticar a su país es no quererlo. Yo quiero el Perú y soy una persona que quiere saber cómo son las cosas, si es necesario criticar algo, hay que criticarlo. Es decir, pensar que el buen peruano es el que se calla las cosas, ¿no? Eso es al contrario, ¿no? Es al revés. Exactamente. Oye, muchas gracias por tu participación, Hugo. Ojalá que podamos seguir en este trabajo Cuando juntos. tú quieras, aquí está. Y pista del IEDL, el Señor de los Milagros, te pedimos, hágase realidad el punto de quiebre político, así como la voluntad del informe de la Comisión de la Verdad. Venga a nosotros la reforma judicial y líbranos de Humala. Así empieza la revista, ya ha sido comentada en diferentes medios, vale la pena, ciertamente, con los artículos de actualidad que trae este número.